Criterio de una mente gobernante, fundamento para gente de reino. Esta es la reflexión número 2. Hoy vamos a ver como uno de los fundamentos del reino el tema el reino y el arrepentimiento. En Mateo capítulo 4 versículo 17 está escrito: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Indudablemente es de suma importancia entender que el primer mensaje de Jesús fue el mensaje del reino fundamentado en el arrepentimiento. La palabra que usa Jesús para decir arrepentíos es la palabra metanoia. Metanoia significa cambio de mentalidad o cambio de opinión. También significa darse la vuelta, cambiar de parecer. Metanoia significa un cambio de mente o la transformación de un pensamiento. En otras palabras, Jesucristo comenzó su primer mensaje de reino diciendo: yo les acerqué el reino a ustedes, pero ustedes tienen que cambiar la mentalidad, tienen que tener un cambio de opinión, tienen que darse la vuelta en el sentido en el cual van caminando, al sentido contrario. Cambiar el parecer, ustedes tienen que tener una transformación en el pensamiento para poder ver el reino que yo les he acercado. El poder del reino puede experimentarse por medio del arrepentimiento. Sin embargo, los enemigos del reino, contrarios al arrepentimiento, son la testarudez, la obstinación, la terquedad, la rebeldía y el orgullo. Estos se constituyen enemigos directos del arrepentimiento. Por lo tanto, estos son enemigos del reino. El arrepentimiento fue fundamentado en el mensaje de los apóstoles. En Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo a su audiencia: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento nos hace ver diferente para poder experimentar el gobierno de Dios y la autoridad que Dios tiene sobre nuestras vidas. El arrepentimiento es algo que cambia nuestra perspectiva. El arrepentimiento es algo que nos hace ver diferente a lo que estamos viendo continuamente. Es importante entender que el arrepentimiento anula todo tipo de acusación. Mayormente el ser humano es acusado por su conciencia. Cuando está haciendo algo que cree que no es bueno, la conciencia nos acusa. Somos acusados muchas veces por otras personas. Cuando otras personas nos ven en alguna conducta indebida, recibimos la acusación de otras personas. Pero también espiritualmente somos acusados por Satanás. Entonces, en todo ámbito de acusación, sea porque nuestra conciencia nos acusa, sea porque otras personas nos acusan o porque Satanás nos acusa, el arrepentimiento es el arma que tenemos contra todo tipo de acusación. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Entonces el arrepentimiento es el arma que nosotros tenemos para defendernos de todo tipo de espíritu acusador. El arrepentimiento nos pone en las manos de Jesucristo para que Él sea quien nos defiende. Primera de Juan 2, versículo 1 dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
El arrepentimiento es un arma contra todo tipo de acusación, incluido cuando nosotros somos responsables del pecado que hemos cometido. El arrepentimiento nos permite vernos de la manera que Dios nos ve, redimidos, santificados, justificados y glorificados por el poder de la sangre de Jesucristo. El criterio de una mente gobernante es poder disfrutar el perdón de Dios y dejar que Dios nos defienda. Por causa de eso, vamos a vivir en un continuo arrepentimiento. El arrepentimiento nos da la posibilidad aún de orar a Dios para pedir perdón por los pecados que son ocultos. Hay muchas cosas que cometemos inconscientemente. Ignoramos muchos males que hemos hecho. El salmista decía y escribía: líbrame de los pecados que me son ocultos. Cuando nuestra mente quizás ignora el mal que ha hecho, aún podemos arrepentirnos de ello. Y siempre que haya arrepentimiento, tendremos un arma fuerte contra las tinieblas. Es un buen día para arrepentirse aún de aquellas cosas que ignoramos que hemos cometido. Pero debemos entender esto: toda persona que vive en un continuo arrepentimiento es una persona que tiene a Jesús el Cristo, el justo, como nuestro abogado. Así que te animo para que rechaces todo tipo de acusación, para que te arrepientas y disfrutes del perdón y de la vida plena que Jesucristo nos ha traído a través de su reino. Todo tiene que ver con un cambio de perspectiva.